8:07 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Lo hemos invitado, dada su amplia experiencia, que nos explique cómo ve el programa económico de cada uno de los candidatos. El domingo algo se pudo ver. Lastimosamente predominaron no solo otros temas, sino las acusaciones personales. ¿Cómo ve el panorama con el uno y el otro candidato? Partiendo que el candidato presidente habla de la apertura, seguir con una economía liberal, abrirse al mercado, acceder a los organismos multilaterales. En cambio, sí deja un enigma en el caso de Luisa González, cuando asambleístas del propio movimiento de la Revolución Ciudadana hablaron de la ecuadolarización, el dólar a la ecuatoriana. ¿Qué significa eso, economista Vicente Albornoz? Miguel, muy buenos días, qué gusto estar con usted nuevamente. Creo que el debate que vimos el domingo, que solo vi una parte muy pequeña, le confieso, no tuve la paciencia de ver todo el debate, no nos dijo absolutamente nada de los programas de los dos candidatos. Creo que hay que raspar un poco más profundo para ver cuál es el programa de cada uno. Yo partiría de que el programa de Daniel Noboa es continuar lo que se ha hecho hasta ahora. Y el de Luisa González es hacer dentro de lo posible aquello que han dicho su gente. ¿A qué me refiero? Mucho de lo que ha dicho su gente, muchos de los conceptos de ecuadolarización y eso son totalmente inviables. Por lo tanto, no creo realmente que piensen implementar esas cosas. Entonces, es un ejercicio de alta especulación lo que vamos a hacer, tratando de descifrar qué de lo que ya ha hecho hasta ahora Daniel Noboa podría mantener en un segundo mandato y qué de lo insinuado por la gente de Luisa González podría implementarse en caso de que ella resulte electa. Insisto, es un ejercicio de alta especulación en lo que nos vamos a meter, estimado Miguel. Pero, a ver, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa hasta ahora? El gobierno de Daniel Noboa hasta ahora lo que ha tenido es una política de consolidación fiscal, sobre todo. Creo que esa es la palabra más fácil de implementar en esto. Ha sido una consolidación fiscal. El gobierno de Noboa heredó un país con un déficit fiscal muy grande y ha tenido una serie de medidas importantes, no necesariamente populares, pero importantes para ajustar las finanzas del gobierno. ¿Por qué hay que ajustar las finanzas del gobierno? No porque sea una fijación de los economistas de este país, sino porque ahí nacen muchos de los problemas que tenemos actualmente. Tenemos un gasto público muy grande y tremendamente ineficiente y además que no está financiado. Entonces lo que hay que buscar es volver más eficiente el gasto, achicar el gasto y financiar el gasto. Y creo que en ese camino ha ido el gobierno de Daniel Noboa. Una cosa tan antipática como subir el IVA en 3 puntos, una cosa tan antipática como bajar el subsidio a la gasolina. Son dos medidas absolutamente necesarias, tan antipáticas como necesarias para ir ajustando la economía ecuatoriana a una economía que se acostumbró a vivir con un petróleo de $120 hace 10 años y que no ha sido posible sacarle de esa costumbre. Un poco lo que uno esperaría de un segundo periodo de Daniel Noboa es que continúe en esta lógica de consolidación fiscal, mantener bajo control el gasto público, aumentar los ingresos, reducir el déficit. Mire usted que el déficit de todo el sector público fue casi 5.000 millones el año 2023 y se redujo a 1.700 millones el año 2024. Es un ajuste fiscal importante, muy necesario para un país tan endeudado como el Ecuador. Uno dice, ¿podríamos gastar más de lo que tenemos de ingresos? Sí, claro que se puede cuando no se está tremendamente endeudado. Cuando se está tremendamente endeudado, no hay cómo hacer ese tipo de maromas fiscales. Entonces, capítulo 1, Daniel Noboa debería ser una continuación de una política
que hasta ahora ha resultado bastante sensata de consolidación fiscal. Vamos al mundo más especulativo de Luisa González. Ahí tenemos una serie de declaraciones difíciles de descifrar porque sí es verdad, la gente que ha dicho eso no tiene idea de economía, por lo tanto es difícil saber si realmente piensan eso o si soltaron porque suena bien. Crear una dolarización a la ecuatoriana es bien complicado, no existe una receta para crear una dolarización ecuatoriana, ¿no? Para tropicalizar la dolarización de un país y volverle más ecuatoriana a la dolarización. Lo único que uno podría pensar es, ok, esta gente lo que quiere hacer es tomarse las reservas del Banco Central para aumentar el gasto público. Esa idea, que es muy mala porque debilitaría al Banco Central, más allá de ser muy mala, es tremendamente difícil de poner en la práctica. Por eso digo, hay que diferenciar entre lo que pueda decir la gente cercana a Luisa González de aquello que podrían implementar. Esa idea de tomarse las reservas del Banco Central es muy mala, es realmente una barbaridad, pero más allá de eso, es muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe, actualmente está prohibido por la ley. El próximo gobierno podría tener una mayoría simple en la Asamblea Nacional, es decir, si es que ganara Luisa Noboa necesitan 9, 10 asambleístas, que es relativamente fácil de conseguir. Podría conseguirse un grupo de asambleístas y tener mayoría simple. Pero no se olvide que la ley que regula la dolarización es una ley orgánica, se necesita una mayoría, me parece que de 2/3 de los votos o algo así. No es fácil tener la mayoría para cambiar esa ley. Y además, cambiar una ley como esa generaría unas expectativas muy dañinas, porque imagínese usted que el gobierno arranca diciendo vamos a tomarnos las reservas del Banco Central para gastar en gasto público. Eso generaría unas expectativas sumamente negativas. Nadie quisiera tener plata en este país si el gobierno se va a tomar las reservas internacionales para gastarse en gasto público, que además sabemos que es un gasto público de mala calidad. Que incluso el gobierno de Rafael Correa hubo un montón de casos de corrupción en el gasto público, de mal gasto, de dispendio del gasto público. Entonces, es bien complicado pensar en que se haga un buen gasto público, en un buen gasto público utilizando las reservas del Banco Central. No es algo muy evidente. Entonces yo veo que van a tener muy poco espacio de gastarse las reservas internacionales por este tema legal más el tema de expectativas, ¿no? Es decir, si anuncian que quieren hacer eso, ya la gente se va a poner a la defensiva. Si empiezan a avanzar en un cambio legal, porque hoy con la ley actual es imposible que topen las reservas del Banco Central, van a crear muchas expectativas negativas y eso podría ser muy grave para el sistema financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la popularidad de la dolarización es su mayor protección. Lo que más protege a la dolarización en este país es que es popular. Y la verdad, no veo ni siquiera un gobierno de Rafael Correa o de alguien cercano a Rafael Correa cometiendo la monstruosa tontería de desdolarizar o poner en riesgo la dolarización del país. Eso es un suicidio político. Eso es, mi estimado Miguel, un ejercicio de especulación, de alta especulación, tratando de descifrar por dónde podría ir sobre todo un potencial gobierno de Luisa González. Claro, el problema es si se prometió cosas en la campaña y si le van a exigir, por ejemplo, el propio candidato a la vicepresidencia de la Revolución Ciudadana habló en su momento de utilizar una parte de la reserva en el Banco Central del Ecuador o establecer los dólares, los ecuadólares. Eso resulta, como ha dicho Vicente Albornoz, muy difícil en la práctica o pudiera generar el desbaratamiento de la economía del país. A ver, vamos a la parte práctica, ¿no?
Hago un pequeño resumen histórico. Hemos tenido básicamente 3 leyes de dolarización. La dolarización se define en la ley de régimen monetario y hemos tenido 3 versiones desde el año 2000 hasta ahora. La versión original fue la del año 2000, la famosísima Ley Trole 1, que nos dolarizó oficialmente hablando fue en marzo del año 2000, que el dólar se convirtió ya por ley en la moneda de uso oficial. No oficial, con poder liberatorio, esa es la palabra técnica. Pero desde ahí tuvimos una ley que duró hasta el 2014. En el 2014 el gobierno de Rafael Correa modificó la ley de régimen monetario y permitió que el gobierno se tome las reservas del Banco Central. En ese momento, ese tema no era un tema muy conflictivo, no era un tema que genere mucho debate. Entonces, no se generó un debate amplio en el país sobre la barbaridad que implicaba esa ley, aprobada en el último trimestre del 2014. Entonces, esa fue la segunda versión de la ley de régimen monetario, que es la ley que regula la dolarización que tuvimos. Y en el año 2021, a finales del gobierno de Lenin y comienzos del gobierno de Lasso, se hizo, justamente entre los 2 presidentes fue esto, se hizo una reforma a la ley de régimen monetario que le dio a la ley, o sea, volvió a la estructura básica del año 2000, pero le volvió todavía más estricta la dificultad de tomarse las reservas del Banco Central. Entonces, hoy día es virtualmente imposible que un gobierno se tome las reservas del Banco Central, incluso si es que se cambiara de gerente del Banco Central y se tuviera su apoyo, estaría cometiendo algo clara y evidentemente ilegal. O sea, le veo realmente imposible que con la ley actual simplemente nada de lo que se ha insinuado, de lo que ha insinuado Diego Borja, de lo que ha insinuado Paola Cabezas, de cualquiera de esas ideas, es imposible aplicar con la ley actual. Habría que hacer un cambio de ley, pero meterse a topar hoy la ley de régimen monetario es meterse a topar algo que los ecuatorianos, a diferencia del 2014, hoy vemos como sagrado, como intocable. En el 2014 no había una conciencia clara de que se estaba poniendo en peligro la dolarización con la reforma a la ley de régimen monetario que se hizo el último trimestre del 2014 en el gobierno de Rafael Correa. Hoy hay una conciencia clarísima del daño que se produciría si es que se cambia esa ley. Entonces, no creo que sean tan suicidas de cometer un error tan grande de proponer un cambio a una ley que va a generar, la propuesta del cambio va a generar una ola de opinión en contra. Tendrían que ser políticamente suicidas para proponer un cambio de esa ley, que es la única manera por la que lograrían meterle mano a la reserva del Banco Central. Entonces, creo yo que todo se queda más que nada en una declaración medianamente lírica de qué es lo que quieren hacer, de qué es lo que soñarían hacer. En la práctica, implementar eso es extremadamente difícil. Ahora, en el ámbito del comercio, si un país dolarizado se nutre con los ingresos de los impuestos y desde el exterior con las divisas por las exportaciones, ¿cuán importantes son los acuerdos comerciales, las relaciones con países como Estados Unidos? Porque la candidata de la Revolución Ciudadana anunció que va a seguir, con la colaboración de Estados Unidos, pero a la par dijo que reconocía a una dictadura como la de Nicolás Maduro. Y ayer el presidente Trump, el Departamento de Estado, fueron claros que sancionarán a quienes respalden, se identifiquen con esas dictaduras, Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Eso no es una advertencia fuerte contra el Ecuador? Yo creo que es contra cualquiera que esté interesado en acercarse a los enemigos declarados de Estados Unidos. Ahora, con Daniel Noboa de presidente, eso no es un problema. El país se ha mantenido muy distanciado del gobierno de Maduro, se ha mantenido bastante lejos del gobierno de Ortega de Nicaragua, y hemos mantenido una cierta distancia
mucho menos. Bueno, tenemos un problema serio con México, que es el otro, entre comillas, enemigo del gobierno de Trump. Entonces, digamos, actualmente, por diferentes razones, pero estamos también distantes de los gobiernos a los cuales Trump critica. Me refiero a Nicaragua, Venezuela y México. Y hasta hemos mantenido pues una relación no especialmente cercana con gobiernos más bien de izquierda, como el de Colombia, como el de Chile. Quizás no hemos sido tan cercanos a algún gobierno también de izquierda como el de Brasil, aunque no parecen estar esos gobiernos en la mira del gobierno de Trump. Si hubiera un cambio de gobierno, si es que Luisa González llegara a ser presidenta, habría que ver en detalle cuán torpes podrían ser en distanciarse de Estados Unidos y acercarse, por dar un ejemplo, a Venezuela, a México o a Nicaragua. Porque, y creo que aquí vale dar un dato que puede sonar a pequeño, pero si uno ve el dato de la economía del Ecuador en relación a todo el resto del mundo, la economía del Ecuador en números redondos es 1/1000 de la economía mundial. La economía de Estados Unidos es más o menos el 20% del planeta. Eso significa que la economía de Estados Unidos es unas 200 veces la economía ecuatoriana. Frente a eso, la economía venezolana es más pequeña que la ecuatoriana. Y ni hablar de la economía nicaragüense, por ejemplo. Pero Venezuela tiene un PIB más pequeño que el Ecuador, lo cual no significa que nosotros hemos crecido mucho, sino que Venezuela se ha contraído muchísimo en los últimos años. El PIB de Venezuela hace 30 años debe haber sido 4 o 5 veces el PIB del Ecuador. Hoy es un poco menos que el PIB del Ecuador. Entonces, no creo que sean tan torpes de buscar un acercamiento sincero hacia Venezuela o Nicaragua y un alejamiento de Estados Unidos. Mire, a mí tampoco me simpatiza especialmente el presidente Trump, pero hay que ser prácticos en el caso del manejo de un país. No podemos guiar el manejo de un país, no puede estar el manejo de un país en función de nuestras simpatías o antipatías políticas a nivel internacional. O sea, el Ecuador tiene que llevarse con quien quiera que esté en la presidencia de Estados Unidos, con quien quiera que esté como primer ministro de Canadá o de Inglaterra o de Alemania. No, pues hay que llevarnos con todos, sobre todo porque son grandes economías y hay que tener una buena relación con la China y hay que buscar mantenerse lejos de los fuentes de conflicto. Por ejemplo, Trump ha dicho que va a poner sanciones a quienes le compren petróleo a Venezuela. Afortunadamente no necesitamos petróleo de Venezuela y no sería una tontería grande meterse a ser compradores de petróleo venezolano, que no lo necesitamos, para beneficiar a Venezuela o alguna barbaridad de esas. No creo sinceramente que sean otra vez uso el término, tan suicidas políticamente por un tema ideológico. Pero el anuncio está allí. La candidata presidencial dijo que reconocerá al gobierno de Venezuela y ese es un mensaje que puede asustar no solo en el país sino en el exterior, ¿no? Sí, pero a ver, reconocerles una cosa y otra cosa hacer negocios. Reconocerles, decirles, sí, ustedes son el gobierno legítimo de Venezuela. Eso es un acto declarativo. Hacer negocios con ellos, eso sí sería un acto bastante equivocado. Mire, yo me resisto a creer que la miopía ideológica les lleve a proponer algo así, puede ser, pero que su miopía ideológica realmente les lleve a implementar algo de eso, Miguel, yo me resisto a creer eso. No creo que sean tan ciegos de no darse cuenta que al Ecuador como país no le conviene eso y que se metan en la tontería de reconocer y empezar a hacer negocios con Ortega, por poner un caso extremo, o con Maduro. Me resisto a creer que sean tan ciegos de ver el daño que le causaría eso al país. Espero no equivocarme en eso. No creo que vayan a hacer una barbaridad tan grande. Bueno, y en el escenario extremo, que lo hagan tan grande, ¿no sería desastroso para el Ecuador?
Claro, claro que sí. Pero, a ver, sería gravísimo. Imagínense lo que sería. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, es la principal fuente de nuestra balanza comercial positiva. ¿Ah? El Ecuador tiene una balanza comercial positiva que es muy importante para un país dolarizado. eh, y la mayor fuente de nuestra balanza comercial positiva son los Estados Unidos. Sería una tontería pelearse con Estados Unidos en esta época en que es tan importante el resto del mundo, tan importante, eh, eh, tan importante el cuidar la buena relación con el resto del planeta para un país dolarizado que no tiene moneda propia. No, sería una tontería y muy dañina pelearnos con el país que emite los dólares. Ya, y hay un indicador. Luego de determinarse que pasaban a la segunda vuelta Daniel Noboa y Luisa González, de alguna manera hubo un repunte del riesgo país. ¿Ese no puede ser un indicador de la preocupación, por decirlo menos, o el susto, el que pudiera llegarse a un gobierno de ese corte político? Claro que sí. A ver, el riesgo país estaba en 900 puntos básicos, un nivel bajísimo el viernes anterior a las elecciones. Si no me equivoco, la primera vuelta electoral fue el 9 de febrero, por lo tanto el viernes 7 de febrero cerró en un nivel bajísimo de menos de 1000 puntos, cerró en casi 900 puntos básicos, que es un nivel extremadamente bajo para el caso ecuatoriano. Y luego, a partir del lunes siguiente a las elecciones, desde el 10 de febrero, el riesgo país subió. Mi sensación es que los mercados internacionales estaban apostando a un triunfo arrollador de Daniel Noboa en la primera vuelta y por lo tanto no veían un riesgo de que venga un mal manejo económico con Luisa González. Por lo tanto, lo que hicieron fue apostarle a el triunfo de Noboa y no a un potencial mal manejo económico por parte de Luisa González. Y claro, le sorprendió que el triunfo de Noboa sea más bien pequeño y que exista un chance real de que Luisa González llegue al poder. Y más allá de que le veo muy difícil de que Luisa de presidenta termine realmente rompiendo con la dolarización o acercándose realmente a Venezuela, más allá de eso, existe un chance muy claro de un manejo económico dispendioso, un manejo económico como el que se tuvo básicamente del 2007 al 2017. Y eso es un manejo económico que terminó poniéndole al país 2 veces en moratoria, terminó llenándole al país de deuda. Y eso es malo, ¿no? Es malo para el país todo eso. Y por lo tanto, se disparó el riesgo país. Y más bien es interesante, poco después del debate, el riesgo país cayó un poquito. No cayó mucho, pero cayó un poco el riesgo país después del debate. Mi sensación es que afuera se vio como que el debate, que insisto, y le pido que no me pregunte sobre el tema porque no vi mucho del debate, mi sensación es que afuera el debate se vio como que le dio puntos a Noboa más que a Luisa González. Por cierto, unas son las condiciones de esos 10 años, como bien ha dicho Vicente Ronos, y otra la realidad de hoy. En esa época hubo bonanza económica, bonanza petrolera, se gastaron los fondos de ahorro, se endeudó más el país. Es decir, hoy muy difícil repetir, ser muy caritativos con los recursos del Estado en condiciones totalmente diferentes como ahora. A ver, yo creo que es interesante su pregunta, Miguel, porque los primeros 7 años del gobierno de Correa, los primeros 8 años del gobierno de Correa, en realidad fueron de mucha abundancia. Teníamos más petróleo gracias al OCP, teníamos un precio del petróleo espectacular y el gobierno cambió los contratos petroleros para quedarse con una mayor proporción del petróleo. Entonces el gobierno tuvo una cantidad gigantesca de dinero que además le permitió endeudarse. Eso es importante porque no solo que se gastó hasta el último centavo del petróleo, como bien usted lo dice, se gastó los fondos de ahorro y además se endeudó. Pero eso se acabó en el 2014.
Por eso hicieron el cambio en la ley de régimen monetario en el 2014 para poder gastarse la plata que tenía el Banco Central porque se les acabó la plata del petróleo. Eso es importantísimo de verse. Pero más bien el potencial manejo económico de Correa o de Luisa González, ¿no? da básicamente lo mismo, se parecería más al manejo económico de 2015, 2016 y 2017, en que el gobierno se encuentra con un precio del petróleo bajo, con una alta deuda externa y con la incapacidad de conseguir más préstamos. Y ahí lo que tuvimos es un estancamiento económico, sino que mucha gente en el país no se acuerda de ese estancamiento económico. Tuvimos la crisis del 2016, un crecimiento muy tímido en el 2017. La verdad, hay un estancamiento de la economía desde que el gobierno de Correa se le cae el precio del petróleo. Es decir, desde el 2015 en adelante y hasta ahora, la economía no acaba de levantar cabeza. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar de un manejo económico de un gobierno correísta sin buen precio del petróleo? Pues el estancamiento que vivimos en 2015, 2016 y 2017, con la adicional dificultad de conseguir más préstamos, porque ya ni siquiera se puede conseguir préstamos en la China. Entonces, lo que tendríamos es un país con una economía que yo sinceramente veo complejo que le desdolaricen, pero con una economía totalmente estancada. ¿Qué es lo que vivimos en los últimos 3 años de Correa? Que fueron los 3 años sin abundancia petrolera. Esa es la gran diferencia. Los primeros 7 años de Correa son de abundancia, 8 años son de abundancia, los últimos 3 años son de escasez de recursos. Y lo que tendríamos es un correísmo con escasez de recursos, o sea, una economía estancada, sin la capacidad de atraer cosas como inversión extranjera, de atraer cosas como préstamos de multilaterales. Lo que tendríamos es estancamiento económico. Ahora es bueno recordarle, le hemos escuchado a Vicente Albornoz en clarito, está también el déficit fiscal que se arrastra desde esa época. Bueno, no, Miguel, es más antiguo. Se arrastra no solo desde que se cayó el precio del petróleo, se arrastra desde que dispararon el gasto público. Miguel, le voy a dar un dato muy triste. El año 2024 fue el 16º año consecutivo de déficit fiscal. Es una tragedia eso. Todos los años, sin excepción, del 2009 al 2024, que suman 16 años, del 2009 al 2024, todos los años tuvimos déficit fiscal. En algunos años pequeño, como en el 2022, moderado, como en el 2024, o enorme, como en el 2014 o en el 2016, o grande, como en el 2020. Pero todos los años del 2009 al 2024 hemos tenido un déficit fiscal. Pero lo trágico ahí es que en años como 2012, 2013, 2014, con precios del petróleo altísimo, tuvimos fuertes déficits. Eso es una de las herencias trágicas del gobierno de Correa. Grandes ingresos, tenía altísimos ingresos del gobierno, ingresos a nivel récord, y a pesar de eso se endeudaba. Y claro, en parte se endeudaba porque podía endeudarse. ¿A qué me refiero? A que esa época teníamos una deuda pública relativamente pequeña y teníamos un país petrolero con un buen precio del petróleo, lo cual le convirtió al país en un sujeto de crédito. Entonces había como endeudarse, había poca deuda y éramos sujeto de crédito, y entonces el gobierno se aceptaba todo crédito que venía. La China prestaba en esa época mucho dinero, pero incluso llegamos a salir a mercados internacionales y nos prestaron plata porque éramos un país con poca deuda y con un petróleo altísimo. Eso fue el manejo económico incluso de los años de abundancia petrolera, peor en las épocas de escasez. Claro, si habla 2009, el economista Vicente Albornoz, estamos hablando del gobierno que ya tenía 2 años de la Revolución Ciudadana. Entonces, tenían todavía los fondos, se gastaron los fondos y luego viene el endeudamiento y lo que relata Vicente. Claro, la Revolución Ciudadana llega al poder en el 2007. 2007 y 2008 tuvieron buenos ingresos y no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera todavía no aprendían a gastar a manos llenas.
En realidad es desde el 2008 que desde la segunda mitad del 2007, comienzos del 2008, que empiezan a gastar a manos llenas. Al comienzo les costó aumentar el gasto público. Y en el 2008 todavía no habían tomado el ritmo del gasto público al dispendio, al nivel que iban a llegar. Pero desde ahí, desde el 2009 en adelante, todos los años, Miguel, y eso no estoy diciéndolo yo, son los datos del Banco Central publicados, revisados y auditados varias veces. Todos los años el sector público presentó un déficit. Y el problema de tener 16 años consecutivos de déficits, en algunos casos muy grandes, el problema de tener 16 años consecutivos de grandes déficits fiscales es que se termina con una deuda enorme, porque el déficit fiscal, Miguel, se lo cubre con nueva deuda. Entonces, ahí es donde está la razón por la que tenemos tanta deuda, porque tenemos siempre un sector público gastando bastante más de lo que tiene, excepto años excepcionales, como le decía, el 2022, el 2024, en que se ha bajado el déficit fiscal. Pero el resto del tiempo hemos tenido uno tras otro años en los cuales el gasto superaba en importantes cantidades a los ingresos. Hemos tenido siempre déficit fiscal y en años como el 2014, con un muy buen precio del petróleo, tuvimos un déficit fiscal de más de 8,000 millones de dólares, si no me equivoco, déficit fiscales gigantescos que no le importaban en esa época al gobierno porque conseguía quien le preste, conseguía quien le financie y conseguía mantener un gasto público alto que le tenía popular, pero que estaba hipotecando el futuro del país, hipoteca que la estamos pagando hoy. Bien, muchas gracias. Como siempre, la explicación que nos ha hecho, la ilustración sobre los dos escenarios con los candidatos finalistas en el ámbito económico. A Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Muchas gracias, Vicente. Un honor estar con usted, Miguel. Muy amable. 8:39 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Santiago Beirás y el caso Ligados, lo que hoy se procesa penalmente y se investiga en la Fiscalía General. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno de Daniel Noboa ha dado un paso firme hacia la inclusión educativa, garantizando que los niños, niñas y adolescentes con trastornos de aprendizaje, TDAH y el trastorno